are going to continue the topic about present perfect with since, for, and ago. Entonces, estamos haciendo unos ejercicios y nos falta un ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo y luego seguimos con un nuevo tema. ¿Ok? Bueno. Control D. Bueno. Micrófono está activado. Noelia Ramírez dice en el chat. Bello Jan Francia Inés Valencia Ramírez. Mariana Romero dice en el chat. Mariana. Ok. Ahora sí. Complete the sentences and question with since or for. Bueno, entonces esas oraciones o preguntas las vamos a completar con since o con for. Okay, let's start with number 1. He has been sleeping. He has been sleeping since or for 10 hours. 10 hours. For, teacher. For teacher. Yes, it's 4. Very good. So the sentence is, he has been sleeping for 10 hours. Entonces, él ha estado durmiendo por 10 horas o durante 10 horas. Okay, number 2. Alice has been studying since or for 2 o'clock. Teacher, excuse me, repeat. Okay, yeah. Alice es un nombre de mujer. Alice has been studying since or for 2 o'clock. 2 o'clock. 2 en punto. Teacher, sí. Sí, Teacher. In, teacher. Okay. Bien, con since. Excellent. Since. Alice has been studying since 2 o'clock. Since 2 o'clock. Entonces, Alice ha estado estudiando desde las 2 en punto. Ok, number 3 is a question. Y la palabra que necesitamos es la primera. Since or for, when, cuando, when has he been living in this house? Teacher, since. Okay. Teacher, for. For teacher para mí. For me. Okay. Teacher, repeat please the sentence, please. Yes. It's a question. Since or for, when has he been living in this house? Activado. Seleccionado. Estamos solo trabajando con los de la vez pasada, ¿cierto? Mensaje. Lore, 2 Yes, mensajes nuevos. Es go, teacher. No, pero since y ago. Since for. Sorry, Ok, entonces Sims. Teacher, yo digo que es sin. Okay. Sin, teacher. Bueno, bueno, la respuesta es since. Since, when, since,
sorry. Since when has he been living in this house? Profe, ¿Desde cuándo él ha estado viviendo en esta casa? Entonces, por eso es Sí. sin. ¿Desde cuándo? Porque si pongo for, no tendría sentido. Diría como durante cuándo, o por cuándo. Ah, no, entonces no quedaría bien la pregunta. Bueno. Ok, number 4. Fred, es un nombre. Fred has been a clown. Un payaso, ha sido un payaso. Has been a clown since or for he left school. He left school. Él dijo, Since, teacher. ok. Teacher, sin. Sin, teacher. sin teacher. Teacher, Activado. Seleccionado. ¿qué significa donde dice he left school? Dejó el colegio, desde que se fue del colegio. Ah, Bueno, ok, dale, ya. dale. Entonces sí es since. Sí, es que esa palabra era la que, entonces sería since. Yes, since. The answer is since. Fred has been a clown since he left school. Entonces, Fred ha sido un payaso desde que dejó la escuela, o desde que se fue de la escuela. Ok. Number 5. He worked as a clown since or for 12 years. 12 years. For teacher. For Teacher. Teacher. For teacher. For teacher. Teacher, for. Yes, 4. He worked as a clown for 12 years. Entonces, esta es bueno, sí. No, esta es diferente. Entonces, él trabajó como un payaso durante 12 años. He worked as a clown for 12 years. Very good. Ok, la siguiente. Es una pregunta. Y la palabra iría de primero. Since or for. When has your brother been learning music? For teacher, Sin, teacher. since. Since. Since, teacher. Sin, teacher. Bien. Since. Since, teacher. Yes. Since. Muy bien. Since when has your brother been learning music? ¿Desde cuándo tu hermano ha estado aprendiendo música? Very good. Okay. And the last one, no, 7. My brother Nick has been learning music. My brother Nick has been learning music since or for last summer. Last summer. For. ¿Cómo está activado? Sin. For. For. For last morning. Teacher. Sin para mí, teacher. Yo me quedo con for. Yo for, teacher. Okay, the answer is since. My brother Nick has been learning music since last summer. Entonces, mi hermano Nick
ha estado aprendiendo música desde el verano pasado. Desde el último verano, desde el verano pasado. Okay. Number 8. My sister has been practicing taekwondo since or for 3 years. 4, teacher. 4, teacher. For 3 years, teacher. Okay. Mic activado. For Seleccionado. teacher. Very good. Yeah, the answer is 4. My sister has been practicing taekwondo for 3 years. Entonces, mi hermana ha estado practicando taekwondo por 3 años. Okay, number 9. We have been living in this city since or for 1985. Sin, teacher. Since. Mic activado. Sin, Seleccionado. Since teacher. teacher. Bien. Things. Good job. We have been living in the city since 1985. Entonces nosotros hemos estado viviendo en esta ciudad desde 1985. Okay, very good. Bueno. Un momento. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un nuevo tema. One moment, please. Okay, the new topic is the passive voice. The passive voice. La voz pasiva. Passive se escribe P-A-S-S-I-V-E, como pasive, con doble S y con V. Y voice, voice, B, o sea, B, pero V, la V, la O, la I, la C y la E. Okay. Passive voice, la voz pasiva. Okay. When do we use the passive voice? ¿Cuándo usamos la voz pasiva? Well, there are times when you don't want to say who or what did the action. Entonces, hay veces en que no queremos decir quién o qué hizo la acción. Entonces, en esos casos utilizamos passive voice. Or maybe you are trying to avoid responsibility for something you did. O maybe, o quizás estés tratando de evitar responsabilidad por algo que hiciste. También usamos passive voice. Or you don't know who did the action. O tú no quieres, o tú no sabes quién hizo la acción. Or because the object is the most important part of the sentence. O también la podemos usar de pronto porque el objeto es más importante, en la parte más importante de la oración, el objeto. Pero ya vamos a ir viendo por qué a medida que vayamos repasando. Okay. Okay. So you can use the passive to change the focus on your sentence. Entonces, podemos usar la voz pasiva para cambiar el enfoque de la oración.
Ok, para entender el passive voice, yo debo primero explicar qué es la voz activa, de active voice. Entonces, active, active. A-C-T-I-V-E, active. Y voice, la misma palabra, como la de passive voice. Entonces, esta es la voz activa. Pero en realidad ustedes ya la conocen, ya saben cuál es la voz activa. It looks like this. For example, the children ate the cake. Entonces, es como las oraciones que hacemos. Por ejemplo, los niños se comieron la torta. The children ate the cake. Esta oración está en pasado. Ok, entonces está, la estructura es subject, verb, and object. Está el sujeto, el verbo y el objeto, ¿cierto? Now, most English sentences are more complicated than this, but we'll start simply. Ok, la mayoría de oraciones son más complicadas que esta, pero vamos a comenzar con esta simple. The subject does the action to the object. The children ate the cake. Entonces, el sujeto hace la acción al objeto, ¿cierto? Los niños se comieron la torta. Now, imagine that you left for work in the morning. Imaginemos que nos fuimos para el trabajo en la mañana y había una torta en la mesa de la cocina. Pero al momento de volver a la casa, la torta ya no estaba. Tú no sabes quién se la comió. Probablemente adivines, pero no sabes. Where is this cake? ¿Dónde está esta torta? The cake was eaten. The cake was eaten by somebody. Entonces la torta fue comida o se la comió alguien. The cake, entonces, so the solution is to use the passive voice because we don't know who ate the cake. Entonces la solución aquí es usar la voz pasiva porque no sabemos quién se comió la torta. Entonces por eso en ya en la voz pasiva usaría cake de primero como sujeto. Pasaría a ser sujeto. The cake, la torta. The cake was eaten by somebody. The cake. Cake se escribe C-A-K-E. Cake, torta, cake. Se pronuncia cake. Yes, Luz. Very good. Was, está el verbo to be en pasado, was, W-A-S, was. Eaten, eaten es eat en el past participle, eat, eaten, E-A-T-E-N, ¿recuerdan? By, B-Y, by, somebody, tome, B-O-D-Y, como somebody. Somebody significa alguien, ¿ok? Bueno, veamos otro ejemplo. Example 2. Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Shakespeare escribió Romeo y Julieta. So, this is the active voice. Esta es la oración activa, ¿cierto? La voz activa. Shakespeare escribió Romeo y Julieta. Shakespeare wrote Romeo and Juliet. ¿Ya? What is the passive voice? Entonces, ¿cuál es la voz pasiva? Romeo and Juliet was written by William Shakespeare.
Entonces, Romeo y Julieta fue escrita por William Shakespeare. Entonces acá vemos que comenzamos es con la obra, con Romeo y Julieta. En la passive voice, Romeo and Juliet was, vean que usamos el verbo to be en pasado, was, y el past participle de write, written, W-R-I-T, la E y la N, written. By, B-Y, by William Shakespeare. Entonces, en la frase A, o sea, Shakespeare wrote Romeo and Juliet, o sea, la frase en active voice, voz activa, podría encontrarse en un texto sobre Shakespeare, en el que queremos centrarnos más en el autor que en la obra que escribió. Puede ser una biografía de Shakespeare, ¿cierto? Entonces acá lo más importante no es tanto la obra, sino el personaje, ¿cierto? En cambio, en la frase B, estamos más interesados en la obra de teatro de Romeo y Julieta, porque comenzamos hablando de ella. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Entonces, ahí vemos o podemos darnos cuenta que la voz pasiva la utilizamos para darle más importancia al objeto. El objeto pasa a ser sujeto en la oración de passive voice. Ok. Miremos, vamos a escuchar otro ejemplo. Example 3. Ejemplo 3. He was arrested last night. He was arrested, A-R-R-E-S-T-E-D, arrested, last night. Entonces, él fue arrestado anoche o fue detenido anoche. Aquí no necesitamos decir the police arrested him. La policía lo detuvo. Pues es obvio que solo la policía hace estas cosas. Entonces, por eso usamos passive voice también acá. Porque lo importante acá es que fue detenido y pues sabemos que quien lo detuvo fue la policía. Entonces, bueno. Teacher, pero en este caso también habría un sujeto que es él, ¿no? He. ¿Ese sujeto no cuenta? Pues digo... O sea, también puedo usar, o sea, acá pasó a ser sujeto él. Él, o sea, no siempre va a ser un objeto. También puede ser una persona que pasa a ser objeto. Tu micrófono está activado. Perfect, teacher, thank you. Bueno. Ok, example 4. Ejemplo 4. Somebody cleans the office every day. Entonces, la oración activa es somebody cleans the office every day. Entonces, alguien limpia la oficina todos los días. Esta oración es en present simple, right? Entonces, cuando va a pasar esta oración a passive voice, la oración pasiva, el objeto que es la oficina pasaría a ser sujeto. Entonces sería the office, comenzaría con office, ¿cierto? La oficina. The office is, verbo to be en present, is, y el verbo, la acción en past participle, cleaned,
cleaned con ed, es un verbo regular. Cleaned every day. Entonces, la oficina se limpia todos los días. En ese caso no importa que esté con is, o sea, el pronombre no tiene que estar en pasado, el was, o pues digo, el is no tiene que pasarse was, no. No, es que depende la oración pasiva, el tiempo de la oración pasiva siempre va a depender de cómo esté la oración activa. Entonces, si la oración activa está en presente simple, el verbo to be en la oración pasiva debe estar en presente. Cuando la oración en activa está en pasado, sí utilizamos was en pasivo. Was o were. Perfect, teacher, thank you. Okay, you're welcome. Bueno, entonces ese is cleaned es en español, ese is es como se limpia, ese se del español, es ese, ¿cierto? Se, la oficina se limpia todos los días. Pues podría decir también la oficina es limpiada todos los días, pero pues uno no dice así en español, ¿cierto? Entonces, bueno, más o menos así sería la traducción. Okay. Teacher, perdón, teacher, excuse me. Yeah. Cuando trae el participio, ¿no trae el have o algo así? No se utiliza. No, en ese caso. No. Eso es diferente al present perfect. Ok, teacher. El past participle, los verbos past participle los vamos a utilizar en el present perfect y en la voz pasiva también. Esos verbos se utilizan tanto en el present perfect como en el passive voice, ¿ok? Ok, thank you. Teacher. En la oficina me confundo porque ahí dice somebody, pero ¿dónde queda somebody cuando vamos a transformar esa oración a pasiva? El somebody ya en la oración pasiva de pronto no es tan importante, pero lo podríamos poner al final. O sea, the office is cleaned every day by, tendríamos que poner ese by, B-Y, esta palabra by. Somebody. Para decir por. Sí, eso, por alguien. Entonces, la oficina se limpia todos los días por alguien. Entonces, no es necesario poner eso porque pues obviamente alguien está limpiando. Entonces, por eso no la pondría. No es necesario. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Let's continue with example 5. Ejemplo 5. Ok, acá también está somebody. Somebody cleaned. Bueno, entonces acá vamos a hacer el ejemplo con una oración pasada del active, en la voz activa, lo que les estaba diciendo. Entonces ahorita fue con una oración en present simple y ahorita con una oración en pasada. Y miremos entonces que en esta sí utilizamos was o were, ¿cierto? Entonces, somebody cleaned, verbo está en pasado, somebody cleaned the office yesterday. Esta es la oración activa, la que nosotros conocemos, ¿cierto? Está en past simple. Alguien limpió la oficina ayer. Somebody cleaned the office yesterday. Entonces, para pasarla a oración pasiva, volvemos a coger el objeto de la oración activa, que es office, ¿cierto? The office. Y pasa a ser sujeto. The office was, ¿sí ven? Was, utilizo was porque en la oración activa estaba en pasada, entonces el verb to be va en pasado. The office was cleaned yesterday. The office was cleaned yesterday. Entonces la oficina se limpió ayer o fue limpiada ayer, ¿cierto? Como para entenderlo un poco mejor.
La oficina se limpió ayer. Ok. Okay. Let's continue with the structure. The structure is subject, verb to be, past participle. Como ya lo pudimos notar en los ejemplos anteriores. Entonces, en el present, si es present simple, utilizamos am, is o are, right? Como ya sabemos, el verb to be en presente simple, ¿cierto? Am, is, or are. Y si es negativo, entonces le agregamos el not, N-O-T, not. Y el past participle del verbo. Clean, for example, cleaned, done, invented, built, injured, taken, etc. Past simple, o si la oración es past simple, utilizamos el verb to be en pasado, que es was or were, ¿cierto? Y el not lo agregamos si es negativa. Not. Wasn't o weren't, right? Y lo mismo, luego el past participle. Ok. Bueno, volvamos al ejemplo, al primer ejemplo que les di. The children ate the cake. En la voz activa, ¿cierto? The children ate the cake. Entonces, los niños se comieron la torta o el pastel. Bueno, A. Active voice. The passive sentence is the cake. Entonces, the cake, que estaba como objeto en la oración activa, pasó a ser sujeto en la oración pasiva. Entonces, comenzamos con eso. The cake was eaten by the children. By the children. Entonces, la torta fue comida o se la comieron los niños. Fue comida por los niños. Bueno. The object of the active sentence becomes the subject in the passive sentence. Entonces, como ya les dije, el objeto de la oración activa se convirtió en el sujeto en la oración pasiva. ¿Cierto? The cake. To make the object of the active sentence become the subject, we actually need to change a few things in our sentence. Entonces, para hacer el objeto de la oración activa, convertirlo en sujeto, necesitamos cambiar unas cosas en nuestra oración. So, there are 6 steps to turn an active sentence into a passive sentence. Entonces, vamos a ver el proceso que se hace con 6 pasos para volver una oración activa a una oración pasiva. So, step 1. Identify the subject, the verb, and the object. Entonces, paso 1. Identificar el sujeto, el verbo y el objeto de la oración activa. Entonces, the children ate the cake. Entonces, acá el sujeto es the children. ¿Cierto? El verbo ate. Comer, comió en pasado. Ate. Verb. Y el objeto es the cake, la torta. ¿Cierto? Ya los identificamos. Ya sabemos cuál. Ok, step 2. Paso 2. Move the object to become the new subject of the sentence. Entonces, el paso 2, movemos el objeto de la oración activa, lo pasamos como el sujeto de la oración pasiva, ¿cierto? Entonces, the cake. Comenzamos con eso, the cake. Ok. Step 3. Check the active sentence. What is the verb tense in the active sentence? Entonces, vamos a revisar la oración activa de nuevo.
¿Cuál es el tiempo verbal en la oración activa? Esto es lo más importante porque existen diferentes tiempos en la voz pasiva, dependiendo del tiempo en la voz activa, ¿cierto? Lo que ya les había dicho. So, in this case, is in the past simple. Ya les había dicho, ¿cierto? Muy bien, ya, past simple. Está en past simple. Entonces, yes, past simple, por el verb ate, ¿cierto? El verb está en pasado, ate. Ok, entonces, ya sabemos que está en past simple. Entonces, step 4, paso 4, step 4, conjugate the verb to be. Vamos a conjugar el verb to be como está la oración activa, que está en pasada. Entonces, para cake, ¿qué usamos? Was o were. Bien, Andrés. Was. Was teacher. Yes. Con teacher. The cake was. Very good. The cake was. Entonces ahí ya conjugamos el verb to be, ¿cierto? Ya lo cambiamos a pasado. Muy bien. So, step 5, paso 5. Add the past participle of the main verb after be. Agregar el past participle del verbo principal después del verb to be, después de was, ¿cierto? En este caso. So, the main verb is eat, ¿cierto? El verbo principal es eat, comer, E-A-T. Pero entonces en la oración activa está en pasado, A-T-E. What is the past participle? 18. Con 18, sí, con N al final, 18. 18 teacher. Esa era la pronunciación correcta. Bueno, ese. Eaten. Eaten, eso, yeah. Simón. Pero yo les entiendo, sí. Pero Pero es que no se entiende. Pero no le digan así porque entonces no lo van a aprender bien. Y luego se les olvida cómo ustedes. Eaten. Okay, excuse me. ¿Cómo es que se pronuncia, teacher? Eaten. Yes. No eaten, sino eaten. No, eaten. Yeah. Eaten. The cake was eaten. Muy bien. Eaten, right. Okay, now the last step, el último paso, step 6. You need to decide what to do with the subject of the active sentence. Entonces, necesitamos decidir qué hacer con el sujeto de la oración activa. El sujeto de la oración activa, the children, ¿cierto? ¿Qué hacemos con eso? In the passive voice, you don't have to include the thing that is doing the action. Entonces, en la voz pasiva no tenemos que incluir la cosa o la persona que está haciendo la acción. You can complete it, remove. Tú puedes eliminarla por completo. Quizás no es importante. Maybe it's not important. Or you can add it to the end of your sentence with the word by. Entonces, lo que ya les había explicado. O la podemos agregar al final de la oración con la palabra by. B-Y, ¿cierto? So, sería, entonces, the cake was eaten by the children. ¿Cierto? La torta fue comida por los niños. O la torta se la comieron los niños. Podría ser un poco mejor. Ya. I have a question. Allí ese by significa por, ¿verdad? Por los niños, yes. by the children. Y entonces en ese caso, ¿por qué no se utilizaría el for que también es por, ¿no? Sí, pero no, en este caso no utilizamos for. O sea, sería incorrectamente gramaticalmente incorrecto.
En el inglés utilizamos by. Ya les voy a explicar qué by. El by, ya se les voy a explicar. Con eso iba a seguir. Entonces, Es que for sería para entonces. Así que no quedaría bien tampoco. Yes, además el for, cuando lo utilizamos por, es como más para años, como lo utilizamos en las oraciones de present perfect. Porque, sí, como para decir es más como el tiempo, no para... En cambio el by lo utilizamos para decir quién hacía la acción o qué la causaba. Usamos by. For example, we were woken up by a loud noise. Nosotros fuimos despertados por un ruido fuerte. By a loud noise. Por ejemplo. Entonces, teacher, by es como para la acción, es como usted decía, que hace una persona, y for es como para tiempo, temporadas, años, para otras cosas así, que no interviene una persona. Ok. Sí. Teacher, entonces en ese caso, ¿por qué cuando vamos a dar un ejemplo o algo así decimos for example? Híjole, ¿no debería ser by Tu example? micrófono está activado. O sea, by No. example. Pues digo, porque si es algo que uno es el que va a hacer el ejemplo, ¿no? No, hay cosas que son así. O sea, así es el inglés. For example, uno dice for example. Uno no dice by example, no. Teacher, for example, for you, for me. Sí. Sí se utiliza for you, for me. Yeah, pero son para otros usos. O sea, en otras oraciones diferentes. Okay. Okay. Another example is the telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Entonces, el teléfono fue inventado por Alexander Bell en 1876. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Okay, and the third one, my brother was bitten by a dog last week. Entonces, mi hermano fue mordido por un perro la semana pasada. By a dog last week. Entonces, siempre que vaya a decir quién fue el que hizo la acción, quién la causó, usamos by. ¿Ok? Bueno. Ese by, ese es una igual pregunta. que... Perdón. ¿Sí? ¿Cómo se escribe by? B-Y. Gracias. Ok. Teacher, ese by, o sea, la forma en la que se escribe, ¿es la misma forma en la que se escribe by de adiós, de despedida? No, no. By de despedida es B-Y-E. Bay. Ah, ok, teacher, thank you. Teacher, Yes. have a question. Le hago una pregunta. Ese ítem, es así la pronunciación, ¿no? Yes. ¿Qué quiere decir en español? Comido. ¿Comido? Ah, ok, Comido, teacher. En pasado participa, ¿verdad? Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, acá hay dos ejemplos.
Entonces, hay 3 palabras y con esas 3 palabras se creó la oración. Entonces está the office, clean, every day. Entonces, la oración fue the office is cleaned every day. La oficina se limpia todos los días. Bueno, en estas oraciones todas las vamos a crear con el verb to be en presente. ¿Ok? Teacher, excuse me. Cuando nosotros estamos en la oración, pues en la voz activa y la pasamos a la voz pasiva, ahí se agrega lo que es el pasado participio, el participo. De la voz activa a la voz pasiva. Sí. O sea, cuando ya organizamos, la pasamos a la voz pasiva. Entonces ahí sería, entonces es donde agregamos lo que es el verbo to be en pasado, ¿cierto? Y lo que es el past participle, es que se me olvida. Sí. Ya. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Entonces, pero el verb to be no siempre va a ser en pasado. Eso es dependiendo de cómo esté la oración activa. La oración activa está en presente, entonces el verb to be va a ser en presente. Y si la oración activa está en pasado, entonces el verb to be en pasado. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Bueno. El ejemplo 2 es these rooms clean every day. Y es una pregunta. Entonces la pregunta que se creó fue, ¿are these rooms cleaned every day? ¿Estos cuartos son limpiados todos los días? ¿O estos cuartos se limpian todos los días? Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente, number 3. Está la palabra glass, G-L-A-S, glass, que significa vidrio, glass. Está make, el verbo make, verbo hacer, M-A-K-E, make. Y luego está from, F-R-O-M, from, sand, S-A-N-D, sand, de arena. Entonces, comenzaríamos con glass. Luego, ¿qué seguiría? Glass is. Ya. Sigue el verbo. Glass is. Made, teacher. En past participle. Made. Ya. Made. Made. Con M-A-D-E. Eso. Made. Y el resto de la oración. From Ya. Entonces sería el vidrio es hecho de arena. Yes. Okay. Teacher, excuse me. Glass también se puede traducir como vaso. Yes. Okay, thank you. Okay. 4. Está. En ese caso, ¿cómo se diría vaso de cristal o vaso de vidrio? Glass of glass, algo así. No. No, en ese caso sería entonces glass of cup también. Okay. Porque el vaso también sería cup, C-U-P. Cup. Glass cup. Glass cup. Glass cup. Okay, teacher, thank you. Okay. Bueno. Number 4. Stamps. S-T-A-M-P-S. Stamps. Que significa sellos. Sí.
Sell, el verbo vender, sell, S-E-L-L. Y el resto es in, in, a, post, P-O-S-T, post, office, O-W-F-I-C-E, office. ¿Cómo sería esta oración? Primero sería con office. Teacher, sería de post office. No. No, sería stamp y sell. Stamps en plural. Entonces no uso is. Entonces, are. Yes. Are sell. Stamps are. El past participle de sell. Sold. S-O-L-D. Sold. S-O-L-D. Sold in a post office. ¿Ok? Entonces, los sellos son vendidos en una oficina de correos. O los sellos se venden en una oficina de correos. Ok, very good. Bueno, Teacher, es que estoy confundida, qué pena. Aquí estamos organizando la activa o la voz pasiva. esa es la voz pasiva. Ah, sí, como se... Bueno, ok. ¿Qué pasó? No, teacher, es que, o sea, entendí que, bueno, creo que entendí que el ejemplo era que usted no la daba como activa y la teníamos que organizar en pasiva. No, les daba palabras. Ah, o sea, nos estás dando las palabras para formar de una vez la pasiva. Ajá. Ah, ya, ok, estaba perdida, perdón. Ok, don't worry. Bueno, ok, vamos a dejar hasta ahí por hoy y continuamos este tema el lunes. Ok. Bye, see you, teacher. Thank you, teacher, bye bye. Thank you, teacher. Excelente.